Sabéis que estamos estudiando o reflexionando sobre dos versículos de la Biblia. Esta creo que es la quinta. El quinto mensaje sobre estos dos versículos, bueno, utilizando como base el versículo, pero extendiéndonos a otros pasajes de la Biblia. Está en Gálatas 5, 22 y 23, que nos los va a recordar. ¿Quién? ¿Quién puede recordar? Gálatas 5, 22 y 23, Giselle. Más el fruto del Espíritu es amor, muy bien. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, en este caso, el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. A ver, lo podemos repetir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estuvimos ya considerando el amor con el ejemplo supremo de ¿quién? Del amor de Dios, ¿no? Entregando a su Hijo Jesucristo y a su vez Jesucristo entregándose a muerte y muerte de cruz. Y el Señor nos pide que nosotros mostremos también Nada, ¿sabéis lo que es eso, no? Eso es un panda rojo. Pero no lo escojo yo, es cuando abre el ordenador. Ahora sacamos al panda rojo. Muy bien. Estuvimos hablando del amor, que la base está en el amor de Dios. Del gozo, ¿recordáis lo que era el gozo? El estar, de alguna manera, confortado, satisfecho, contento, a pesar de las circunstancias. Qué difícil, ¿verdad? También hablamos de la paz. La paz no solamente como lo contrario de la guerra, sino como nuevamente un estado de buena relación con Dios y buscando también lo mismo hacia los demás. La paciencia, ¿qué era la paciencia? Rubén, eso que te falta un poco también a ti. Y a todos nosotros, ¿no? La paciencia, ¿qué era la paciencia? Se traduce también como longanimidad, como un mantener el ánimo, ¿verdad? Durante tiempo. Y tenía su origen la palabra como llevar hasta el final, o sea, o aplazar o retrasar la ira. ¿Os acordáis? El furor. Era una palabra compuesta. Entonces, la paciencia tiene que ver con no aplicar la ira rápidamente, con no enojarse rápidamente, sino con alargarse, digamos, llevar lejos la ira, el furor, el enojo, ¿no? Y eso es como Dios nos ha tratado a nosotros, con paciencia. La paciencia de Dios muchas veces está relacionada con que Él todavía no ha venido, todavía no ha regresado, porque está esperando con paciencia que muchos vengan al arrepentimiento. Y hoy queríamos comentar dos que van muy relacionadas porque son palabras bastante semejantes, que son estas dos que aparecen aquí en la pantalla, que son la benignidad, que no solemos usar mucho, y la bondad. La verdad que son palabras muy similares, la benignidad y la bondad. Ahora, recordamos qué es el fruto, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice el fruto del Espíritu? ¿Qué dijimos la semana pasada? Porque hay algunos que no estuvieron. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice el fruto del Espíritu? El fruto es el carácter
de Cristo o el carácter que Dios quiere desarrollar en el creyente a través del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es el resultado del Espíritu Santo viviendo en el creyente obediente, ¿no? Aquel que se sujeta, que obedece al Señor, va desarrollando el Espíritu Santo en nosotros una forma de ser, un carácter que es semejante al de Cristo. Es el carácter que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente obediente, el carácter de Cristo, para que seamos cada vez más en carácter, en forma de ser, ¿como quién? Como Cristo. De manera que Cristo viva en nosotros y nosotros expresemos esa vida de Cristo en nosotros. Esto solo es posible cuando somos creyentes, cuando el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, cuando hemos recibido por fe al Señor Jesús, ¿no? Confesando nuestros pecados y arrepentidos de ellos, Cristo Jesús viene a nuestra vida, nos perdona y viene a morar en nosotros, a través del Espíritu Santo, de su Espíritu. Ahora también dijimos que este listado que vemos aquí no es un listado completo, sino simplemente enuncia algunas virtudes del carácter de Cristo. Porque también podríamos poner otros, como la compasión, la misericordia, la generosidad, la amabilidad, muchos más, ¿verdad? Y que no puede ser que digamos, tenemos mucho amor y poca paciencia, o tenemos mucha mansedumbre y poca bondad, o tenemos mucha compasión y poca santidad, ¿no? Que el carácter de Cristo, ¿cómo crece en nosotros? Crece de forma balanceada. Y si en algo se pincha, se pincha todo, ¿no? Entonces está todo conectado. Es como decíamos una perla que luce perfectamente, ¿no? El carácter de Cristo es una perla que luce a la perfección, una perla preciosa, que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Quiere que cada vez más seamos como Él, seamos como Cristo. Aunque nosotros muchas veces pues lucimos así de abollados y de deteriorados, ¿no? Porque es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer durante toda nuestra vida y que no va a estar completo hasta que estemos en su presencia. Pero sí hemos de crecer en el carácter de Cristo, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Bien, hoy vamos a hablar de la benignidad y de la bondad. Voy a poner siempre que aparezca benignidad en un color y bondad en otro, o benigno en un color y bondadoso en otro. Y ahora lo explico por qué. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué pensáis? Son palabras que no usamos, ¿verdad, John? Tú sueles usar, oye, Liz, es que eres muy benigna. No lo sueles usar, ¿verdad? Benignidad, la palabra un poco así sería la cualidad de benigno, de alguien que es benigno, ¿no? Que tiene un buen deseo, una buena voluntad. Alguien que desea el bien para el otro, ¿no? Entonces, si a mí me adelanta un conductor en una maniobra peligrosa y deseo que se estrelle, ¿eso qué es? ¿Ser benigno o...? ¿Verdad? ¿Pero lo habéis deseado alguna vez? O un vecino, que tenemos siempre algún vecino pues ruidoso, molesto o impagado, y entonces deseas que eso que deseas que es malo para él sería lo opuesto de ser benigno. Porque la característica de la persona que es benigna es que desea el bien del otro. Eso no quiere decir que si el otro es maligno o malvado, tú desees que le vaya bien al maligno caminando en su maldad. Pero sí que no deseas, digamos, el mal para la persona, ¿no? Sí que no continúe en su maldad, pero tú no estás tratando de equipararte a él deseándole lo malo. El benigno, el que tiene una buena voluntad, ¿no? ¿Os acordáis qué dijeron los ángeles cuando nació el Señor Jesús a los pastores?
A ver. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres o paz y a los hombres de buena voluntad, ¿no? Bueno, según cómo se traduzca. Pero viene a ser eso, ¿no? De aquellas personas, o sea, Dios tiene un buen deseo hacia las personas y también desea que nosotros tengamos buena voluntad, buen deseo hacia los demás. Eso sería ser benigno. Y bondad, ¿qué es? Pues la cualidad de bueno, o sea, la persona con bondad es la persona que hace cosas buenas, ¿eh? Cosas beneficiosas para los demás. Aquí hay unos sinónimos, a veces los sinónimos nos ayudan, ¿no? Benignidad, algunos sinónimos, que tampoco suelen ser palabras que usamos mucho. Benevolencia, indulgencia, complacencia, magnanimidad, compasión, bondad. ¿Veis que es un sinónimo? Bondad. Clemencia, generosidad y afabilidad. Y de bondad, sinónimos, benevolencia, que se repite, magnanimidad también, benignidad. Es decir, benignidad y bondad están muy relacionados, ¿verdad? Generosidad, otra vez, afabilidad. Ahora, si hablamos de opuestos, benignidad, el opuesto de benignidad es maldad o malignidad o malicia. Y bondad, pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu es benignidad y bondad. Por lo tanto, está totalmente opuesto y alejado de maldad y malicia. De manera que cuando tú piensas mal hacia otro, ¿qué estás manifestando? Que en tu corazón no está reinando el fruto del Espíritu, que es benignidad y bondad. Pero descubres a veces que en tu corazón hay un mal deseo para otro, que no te ha tratado bien, que no se ha comportado correctamente, que te ha fallado, que te ha ofendido, que te ha tratado injustamente, ¿verdad? El fruto del Espíritu es benignidad y bondad, porque el fruto del Espíritu no es un fruto natural, porque el fruto natural es buscar, en el mejor de los casos, la igualdad, ¿no? La justicia. Aunque yo quiero que la justicia sea distinta si es hacia mí que si es hacia Elsa. Conmigo la justicia tiene que ser paciente, pero con Elsa no tanto, ¿eh? Entonces, el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo va a hacer y no va a ser un proceso natural, porque es el proceso que el Espíritu Santo, que viene de Dios, hace de forma más allá de la forma en que nosotros operaríamos. En el texto bíblico aparecen estas dos palabras separadas, porque tienen dos palabras distintas en su original, que es benignidad. No vamos a esto, yo tampoco sé griego, pero para que sepamos, por eso pongo en azul, cuando en la Biblia vamos a ver algunos textos, si está en azul, usa este término en el original, y cuando está en verde, va a utilizar este otro término. Christotes o agathosune es benignidad y bondad. ¿Qué ocurre? Que benigno viene de esa misma raíz y bondadoso o bueno viene de esa misma raíz. Lo que pasa es que cuando nosotros traducimos en la Biblia, o cuando llegan nuestras versiones traducidas, muchas veces utilizan benigno o utilizan bueno o utilizan bondadoso, intercambian las palabras, ¿eh? Entonces a veces no sabemos cuál de las dos se refiere, por eso las juntamos a efectos de enseñanza, de benignidad y bondad. Que al traducirlas, por ejemplo, en Romanos 2.4 habla de las riquezas de su benignidad, mientras que en Romanos 11.22, utilizando la misma palabra, traduce la bondad.
Si utilizáramos la misma línea siempre, pues diríamos la benignidad y la severidad de Dios, la benignidad para contigo si permaneces en esa benignidad. Y en Lucas 6:35, en algunas versiones dice, Él es benigno, y en otras, Él es bueno. ¿Eh? Y pasa algo parecido cuando se utiliza el otro término, que se traduce como bueno o como hacer el bien, o como bondad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Maestro bueno es el término este que aparece arriba, el agatzos. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, no hay uno sino Dios. Cuando dice Mateo 5, Él hace llover sobre buenos, agatzos, y malos. Si hacéis bien, y usa el verbo de agatzos también, agatzosune, si hacéis bien, o por ejemplo en Romanos 15 que dice vosotros estáis llenos de bondad, es el mismo término. Así que benignidad es un término, bondad es otro, pero en nuestras traducciones muchas veces se van a intercambiar en la traducción porque el significado es muy parecido. Benigno es el que tiene un buen deseo hacia el otro y bondadoso de alguna manera sería cómo se expresa ese buen deseo, cómo se realiza eso, ¿vale? Ahora, el fruto del Espíritu es benignidad y bondad. ¿Por qué? Porque Dios es benigno. ¿Eh? Luego veremos que Dios es bueno también, pero Dios es benigno. ¿Cómo se expresa que Dios es benigno en la Biblia? Por ejemplo, en Romanos 2:4. Está hablando y dice, ¿tienes en poco las riquezas de su bondad? Y aunque aquí traduce bondad, se refiere a benigno. Tolerancia y paciencia. ¿Cuál debiera ser fruto en el creyente imitando el carácter de Dios que aparece aquí? ¿Qué términos deberían ser? Bondad, ¿qué más? Tolerancia y paciencia. Hemos dicho que el fruto del Espíritu está lleno de virtudes, pero que no es simplemente cerrado, sino que pueden haber más, ¿no? Entonces, como creyentes, si hemos experimentado la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, también sabemos que Dios va a trabajar en nosotros eso, porque quiere que nosotros reflejemos ese carácter, ¿verdad? ¿Tienes un poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Con qué se relaciona la bondad o la benignidad de Dios aquí? ¿Con qué pretende la benignidad de Dios? Lo dice el texto. ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿El qué? Venga, venga. ¿A qué nos guía? Al arrepentimiento. La benignidad de Dios, o la bondad, hay otras versiones aquí. Por ejemplo, en Reina Valera utiliza la palabra benignidad, ¿verdad? Hay otras versiones más, digamos, de traducciones más actuales que dicen, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es decir, que la benignidad de Dios tiene un propósito, o uno de los propósitos de la benignidad de Dios, del deseo de Dios bueno hacia ti, es que que te arrepientas. Ahí habla de la paciencia, de la tolerancia, con un propósito bondadoso, que es que nos arrepintamos delante de Él. Así que Dios es benigno, tiene un buen deseo para nosotros. ¿Cuál es ese buen deseo? Que nos arrepintamos. Dice Lucas 6:35, luego veremos este texto ampliado. Él es bondadoso, fijaos lo que dice aquí, porque tú puedes ser bondadoso para con el que te trata bien. Aquí el término es el primero, el de benigno, de benignidad, el que aparece primero en el fruto del Espíritu. Dios es bondadoso o es benigno, ¿para quién? Para con los ingratos y perversos. Fijaos que no dice para con los descuidados, no dice para con los despistados, no dice con aquellos que tienen poco conocimiento. Está hablando de términos muy fuertes.
Dios es benigno o Dios es bondadoso y hemos visto que la bondad de Dios busca nuestro arrepentimiento. Dios es bondadoso con los ingratos. ¿Qué quiere decir ser ingrato? Que no estás dispuesto a agradecer. Has recibido muchas cosas, como hemos recibido todos nosotros de Dios, porque todo cuando tenemos viene de Dios. Y hay algunos que son ingratos, que no están dispuestos a reconocer que todo ello viene de Dios. Y los perversos. ¿Qué quiere decir ser perverso? Exactamente, es un malicioso que gestiona, idea, maquina el mal. ¿Eres tú bondadoso con ese? Ese hay que ir a muerte con él, ¿no? Sin embargo, Dios es bondadoso para con los ingratos y los perversos. ¿Le da igual que sean ingratos y perversos? No. Pero como Él en su paciencia ha decidido retrasar el castigo para dar oportunidad al arrepentimiento, ¿de quién? De todos, y todos en el fondo somos ingratos y perversos, y el que nos ve nos conoce, pues Dios se expresa bondadosamente para con ingratos y perversos como nosotros, y como otros que para nosotros lo son, ¿verdad? Esto lo dice en otras versiones de forma similar. Aquí utiliza en Reina Valera benigno y en esta más actual, digamos, bondadoso, con los desagradecidos y perversos, ¿eh? Así que Dios es un Dios benigno. El deseo de Dios es bueno, es buscar nuestro bien, nuestro arrepentimiento. Fijaos lo que dice Tito 3, 4 y 5, la primera parte. Cuando se manifestó la bondad, y aquí es el primer término, benignidad, la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿con qué se relaciona aquí la benignidad de Dios? ¿O con quién? Con el Salvador. Es decir, la benignidad tiene como propósito también el arrepentimiento y la salvación, ¿no? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, la bondad, el arrepentimiento, la salvación, el amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque nosotros podíamos ganárnoslo, sino por su misericordia. Así que podemos juntar la bondad, la salvación, la misericordia, va todo eso como fruto del Espíritu también. Romanos 11:22 dice, mirad la bondad y la severidad. Bondad por un lado y severidad por otro. La severidad para con los que cayeron, es decir, los que rechazaron definitivamente al Señor, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Hay que entrar al texto, que es un texto largo. Pero está diciendo que la bondad de Dios se expresa ¿para qué? Para levantar, para restaurar, para beneficio, porque es un deseo de benignidad, es un deseo bueno de Dios para los hombres. Por lo tanto, Dios es benigno. Fijar lo que dice en Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos, como bebés, la leche pura de la palabra, el apropiarnos de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado ¿la qué? La benignidad del Señor. Por lo tanto, Dios es un Dios benigno. Apropiémonos de esa verdad bíblica. Dios es un Dios benigno. Dios es un Dios que quiere tu bien, que quiere tu salvación, que busca tu arrepentimiento, que está atrasando el castigo para que te arrepientas. Porque Él es benigno. Él no te necesita. Él está completo en sí mismo. Pero Dios tiene paciencia antes de aplicar su castigo, porque es bondadoso, es benigno, para que nos arrepintamos. Aquí dice lo mismo, benignidad. Ahora, Dios es bondadoso. Hemos visto que el fruto del Espíritu es benignidad y bondad. Benignidad hemos visto que Dios es benigno. También dice la Escritura que Él es bondadoso y está en palabras de Jesús cuando el joven rico se le acerca y le dice, Maestro bueno, y aquí es el segundo término,
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El mismo segundo término que aparece en el fruto del Espíritu. Ninguno hay bueno o bondadoso, sino solo uno, Dios, en el sentido completo. ¿Alguno de nosotros es en el sentido completo bondadoso? No, ¿verdad? No. ¿Cómo cambiaría nuestra situación si fuéramos completamente bondadosos, verdad? Pero Dios es totalmente bondadoso. Eso no quiere decir que no es justo. Lo que pasa es que Él ha puesto un cierto orden. Quiero aplicar mi bondad durante mucho tiempo y retrasar mi ira, mi enojo hasta el final. Pero voy a ser justo porque lo aplicaré, pero antes voy a dar un tiempo como de prórroga para que muchos vengan al arrepentimiento. Dios es benigno y bondadoso. Y eso es una verdad que tenemos que apropiarnos. Dios es benigno y bondadoso. Jesús también demostró ser benigno y bondadoso. Si leemos los evangelios, ¿qué descubrimos? ¿Cómo trató Jesús a las personas? ¿Cómo trató Jesús a su familia? ¿Cómo trató Jesús a sus apóstoles? ¿Cómo trató Jesús a sus discípulos? A los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, a los que le calumniaban, a los fariseos, a los escribas. ¿Cómo trató a los que lo crucificaron? ¿Cómo los trató? Siempre trató con bondad, con benignidad, deseando el bien. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aguanta tu ira, no apliques tu castigo todavía, quizás se arrepienten y aplica tu bondad, ¿no? Así fue Jesús, así lo aplicó. Si pudiéramos repasar en los evangelios cómo Él fue benigno y bondadoso. Dice que cuando tenía 12 años fue al templo y se quedó con los maestros, ¿no? Y al tercer día no encontraron en la caminata que volvían a Nazaret, volvieron y lo encontraron en el templo. Y entonces su madre le dice, tu padre y yo te estamos buscando y no te hemos encontrado. ¿Qué haces aquí? Dice, tengo que atender los negocios de mi padre. Pero ¿qué dice después? Que volvió con sus padres y permaneció con ellos, ¿no? Es decir, él se mostró bondadoso también, quitándoles ansiedad a los padres, porque aún era pequeño, ¿verdad? Después su familia lo rechazó. Él podía verlos cuando fueron a por él porque pensaban que se había ido de madre. De madre, bueno, se le había ido la mente, ¿no? Y entonces cuando piden, tu familia está ahí fuera y viene a buscarte. Y él que dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Pero él no rechazó a su familia. Después, él encomienda a Juan a su madre. Dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Y después incluso Santiago, uno de sus hermanos, fue uno de los principales de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, él no los despreció. Tuvo paciencia, tuvo bondad con ellos. También con sus apóstoles, que metieron la pata tanto como nosotros. Y él deseó lo bueno para ellos, los corrigió en amor, los soportó, los perdonó. Eso es ser benigno. Y así hizo con todos, ¿no? Cuando alguien se le acercó y le pidió un gentil, una mujer gentil, le dijo, Señor, ayúdame. Y le dice, yo he venido a buscar a los de la casa perdida, a los que están perdidos en la casa de Israel. Y ella le dijo, aun hasta los perrillos comen de las migas de la casa, ¿no? Y entonces él dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Por lo tanto, él mostró bondad con alguien que era de otro pueblo, que era, digamos, de los que no contaban, ¿no? Y así fue el Señor. El Señor fue benigno y bondadoso. ¿Sabéis? Cuando el Señor Jesús se puso fuerte con la gente, ¿sabéis por qué fue? Porque alejaban a otros de Dios. Por ejemplo, en el templo, cuando abusaban de las personas que buscaban ofrecer sacrificios y les cobraban abusivamente, ¿no? Ahí se puso fuerte, no porque le dijeran a él. Nosotros normalmente nos ponemos fuertes cuando nos afecta a nosotros, o a los nuestros.
Pero el Señor se ponía fuerte cuando desacreditaban o dificultaban el camino a Dios, no a nosotros. Él se mostró benigno y bondadoso. Ahora, ¿qué es ser benigno y bondadoso según Jesús? Hay un pasaje que nos puede ayudar a entender qué es ser benigno y bondadoso. Y como no es un pasaje fácil, pues posiblemente vas a decir que no, eso no va conmigo, ¿no? Y efectivamente, si no tienes al Espíritu del Señor, no va contigo. Porque va a pedir cosas que no son naturales, que no son normales. Esto es lo que el Señor dijo y podemos entender que esto es lo que el Señor nos enseña de forma concreta qué significa ser benigno y bondadoso. Mirad este texto. Vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Porque lo natural que es odiarlos, ¿no? Sin embargo, el Señor dice, amadlos. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué es lo natural? Hacerles lo mismo, hacerles mal. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid quiere decir bien, es decir, desear el bien, y eso es parte de ser benigno. A los que os maldicen, orad por los que os vituperan, los que os insultan. ¿Crees que esto es algo natural? ¿Crees que esto sale espontáneamente de alguien? ¿Surge como si fuera cualquier cosa? Esto solo lo puede generar el Espíritu del Señor. Solamente. Al que te hieran la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Algunos decimos, bueno, el Señor estaba usando una hipérbole, estaba exagerando para que la gente se quedara un poco diciendo, ¡oh, qué barbaridad!, ¿no? Que no hizo eso el Señor. No oró por los que le maldecían, no se dio a los que le perseguían, no trató de corregir a los que estaban en contra de él. No cuando le pegaron, no resistió. No fue él el que dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús, soy yo, dejar ir a estos. Al que te quite la capa no le niegues tampoco la túnica, a todo el que pida dale, y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames. ¿Cuántas veces nos defendemos de lo nuestro? Es nuestro. Y es verdad. Y cuando alguien diga, eso no puede ser, lo nuestro es nuestro y tenemos que defender lo nuestro. Es verdad, esa es la condición natural. Ahora espera a ver qué nos dice el Espíritu. ¿Qué dice el Señor? Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Este vivir es el del benigno y bondadoso, que no es fácil de encontrar. Y ahora dice, que creéis que exagero. No, vosotros pensáis en lo natural. ¿Qué es lo natural? Esto es lo natural. Si amáis a los que os aman, eso es natural, ¿no? Si yo amo a mis hijos, eso es natural. Bueno, eso los pecadores también lo hacen. Eso los mafiosos también lo hacen. Aman a sus hijos. Si hacéis bien, y ahí está el segundo término del fruto del Espíritu, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Si José me trata bien, se alegra de estar conmigo, disfrutamos juntos de estar juntos, pues es normal que yo le trate bien, ¿verdad? También los pecadores hacen lo mismo. También los que sobornan hacen lo mismo, ¿no? También los ladrones hacen lo mismo, somos colegas de profesión. Yo no robo en tus casas y tú no robas en las mías, ¿no? O sea, ¿es eso ser benigno y bondadoso? No. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, lo que hacen los bancos, ¿no? ¿Qué mérito tenéis? Bueno, puede ser un usurero. Yo te presto el dinero sabiendo que me lo vas a devolver con intereses, ¿no? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Es decir, el bondadoso y benigno no es el que devuelve lo que recibe, no es el que practica lo que llaman el reflejo del espejo.
Me sonríes, te sonrío, me abrazas, te abrazo, me piropeas, te piropeo. Eso no es ser bondadoso y benigno. Dice el Señor Jesús que es lo que era antes, lo que ha dicho antes. Dice, antes bien, vuelve con la primera parte, amad a vuestros enemigos, haced bien, usa la segunda parte del fruto del Espíritu, bondad, prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. ¿Cuándo? Es una promesa del Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y seréis hijos del Altísimo. Viene a decir, y demostraréis que sois hijos del Altísimo. Porque Él es, y aquí utiliza la primera, benigno, utiliza la primera, el término del fruto del Espíritu. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. No estoy haciendo una hipérbole. Estoy diciendo que el carácter de Dios que se expresa en cada uno de nosotros es el que el Espíritu de Cristo quiere expresar en nosotros. Es la forma de vivir que Cristo Jesús practicó y nos enseña a vivir a nosotros. Que lejos estamos de eso, ¿verdad? Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Hay un pasaje en Romanos que es similar a lo que Jesús, que creo que está tomado o inspirado en las palabras de Jesús. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ese es el segundo término del fruto del Espíritu, bondadoso, ¿no? Aplicándoos a lo bondadoso. Y sigue el texto, es más largo y por eso no lo he puesto todo, pero vuelve con la idea del Señor Jesús. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Nunca paguéis mal por mal. Es equilibrado, ¿no? No pasa nada, Giselle. Pues si me pegan, yo pego, ¿no? Bueno, pues dice el Señor, si eres hijo de Dios, no puedes responder con lo mismo. No pagues mal con mal. Respetad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. La mayoría de las películas de acción, ¿de qué tratan? De la venganza, ¿no? Ahí está la colombiana que de niña matan a su familia y ella se prepara, se entrena, se ejercita, no sé qué, para luego matar a todos los mafiosos y cuando ya es joven mata a todos. Ha gastado 20 años de su vida confabulándose para vengarse, ¿no? Y nosotros admiramos a esa gente. ¡Wow, qué pasada!, ¿no? Dicen que no te vengues. Deja que Dios aplique su justicia en su momento. No quieras tú ocupar el sitio que Dios le corresponde. Mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré. Eso está seguro. Mía es la venganza, yo pagaré. Como diciendo, tú tranquilo. Mía es la venganza. ¿Sabes cómo cambia el vivir sin desear vengarte del otro? Estando en paz, aun sabiendo que has sido tratado injustamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que nos hemos irritado, nos hemos calentado, nos hemos enfadado, es injusto, me han quitado esto, me han arrebatado lo otro. Nos pasa, ¿verdad? Y el Señor tiene que trabajar en nosotros. De manera que llega un momento en que decimos, pero me estoy pudriendo, me estoy corroyendo. Señor, hazte cargo tú. Yo descanso, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Es una expresión como diciendo, vas a hacerle avergonzarse, ¿eh? No es que le estás tirando tizones ahí para quemarlo, ¿no? Le vas a hacer avergonzarse, ¿no? Y ahora fíjate, dice, no seas vencido por el mal. Lo que Satanás busca es que tú actúes por lo menos como los demás. Y Dios dice, no has de actuar como los demás. Tú eres benigno y bondadoso como soy yo con los demás. Dice, no te seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿Funciona siempre?
Hay muchas injusticias en el mundo, ¿verdad? Ha habido guerras, ha habido abusos, violaciones. No siempre en este mundo vamos a ver el fruto. Pero recordar que Dios en su paciencia ha llevado su castigo al final de los tiempos. Mientras tanto es tiempo de bondad, de arrepentimiento. No sabes si con tu ejemplo de bondad y de benignidad Dios podrá mover un corazón al arrepentimiento. Si no lo mueve, tendrá su juicio y su castigo. Pero quizá el Señor le mueva y lo salve y lo cambie, ¿verdad? Mirad lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad. Es parte de nuestra ropa, de nuestro actuar, de nuestro vivir, de nuestro ser, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí están entonces los dos términos que estamos viendo. Gálatas 5:22, benignidad y bondad. Estos dos. Dios es benigno, Dios es bueno, bondadoso. Jesucristo también, y dice la palabra del Señor que nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu del Señor hemos de apropiarnos de esta benignidad y esta bondad y expresarla a los demás. Os cuento un ejemplo que a mí me impactó mucho. Es este ejemplo. No sé si alguien ha leído el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Es un libro grueso. Fue un escritor muy sabio. Conocía muy bien la palabra, ¿eh? Pero hay un caso muy interesante. Hay el protagonista, este hombre, bueno, hay varias versiones. Este protagonista, el Jean Valjean, es acusado por robar en una panadería porque tenían hambre y alimentar a la familia y lo llevan a galeras. Y luego él le dan la libertad y va vagabundeando por ahí. Y entonces busca dónde quedarse a dormir y nadie le abre las puertas. Hasta que toca a una casa donde hay un obispo. Toca, digamos, ¿cómo se diría? Una casa obispal o algo así. Hay un obispo, un hombre mayor, el señor o Monsieur Bienvenu, es el señor bienvenido. ¿Eh? Y entonces le dice que qué ocurre y dice que si podría pasar la noche. Le dice, claro que sí. Pasa. ¿Has cenado? No. Le he dado de cenar. Le da una cama donde dormir, lo acoge, no lo conoce. Y aquí dice, recibe a Jean Valjean sabiendo que era un preso, un expresidiario, le ofrece comida y un lugar donde dormir. Posteriormente, dice aquí, le regala unos cubiertos de plata. Hay un paréntesis. Y es que este hombre por la noche, a mitad noche, se levanta y empieza a registrar lo que tiene el obispo. Y encuentra unos cubiertos y unos candelabros de plata y los mete en el zurrón. Y entonces el obispo oye un ruido y sale a ver qué es, y el Jean Valjean le pega un golpe, lo tira y se escapa. A la mañana siguiente llegan los alguaciles con Jean Valjean, que lo han apresado, porque le han encontrado que tiene unos cubiertos de plata, que es muy extraño que él tenga eso, ¿no? A mí me emociona esta forma de ser que cuenta el libro. Entonces llegan a casa del obispo, los alguaciles y este hombre expresidiario con el robo. Y van al obispo y le dicen, hemos atrapado al ladrón. Dice, ¿el ladrón? ¿Qué ladrón? Dice, mire, los cubiertos de plata. No, yo eso se lo he regalado. Eso se lo he regalado. Entonces los alguaciles, que saben que no es así, pero que no tienen a alguien que lo acuse, lo dejan y se van. El obispo le dice, ahora, con la forma que yo te he tratado, trata tú de vivir. Y el libro va de eso, ¿no? Es un libro muy bonito. Eso es ser benigno y bondadoso.
Me han robado, me han golpeado cuando yo había abierto mi casa, pero yo me desprendo porque es más valioso la oportunidad de que él cambie. No tengo garantizado que vaya a cambiar. No sé si seguirá siendo un ladrón, pero le voy a dar esa oportunidad. Eso es lo que hizo, escuchamos una vez estando en Reto, me suena algo así. Creo que el fundador de Reto, o no sé si era Reto o Remar, tenía la visión de recibir drogadictos y recibió Reto. Recibió a un drogadicto en su casa con la idea de ayudarle a salir de la droga. Al tiempo el drogadicto les robó y se fue. Lo encontró y le volvió a invitar. Y así 2 o 3 veces. Ese hombre se convirtió al Señor, se casó con la hija del misionero y llegó a ser el director de Reto, ¿no? Qué corazón benigno y bondadoso el de este hombre. ¿Sabía si iba a volver? ¿Sabía si le daba una segunda oportunidad regresaría? No. Pero le volvió a dar oportunidades, ¿no? Eso es ser benigno y bondadoso. Los creyentes somos llamados a ser benignos y bondadosos. Sí, ya acabamos, pero adelante. Muy bien. Vale. Los creyentes somos llamados a ser benignos y bondadosos porque Dios es benigno y bondadoso. Los creyentes somos llamados a ser benignos y bondadosos porque Dios nos trata con benignidad y bondad. Si tú has experimentado la benignidad y la bondad de Dios, tú debes reflexionar, ¿cómo estoy tratando yo a los demás? Eso es muy importante. Porque Jesucristo vino al mundo benigno y bondadoso, por eso también pudo salvarnos. Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Si eres de Cristo, si ya te arrepentiste, has recibido el Espíritu del Señor Jesucristo, que es un Espíritu benigno y bondadoso. Y porque en la medida que Cristo vive en nosotros, su carácter se ha de manifestar y se va a mostrar a los demás en nuestra forma de vivir, una forma de vivir benigna y bondadosa. Creo que debemos reflexionar mejor cómo vivimos, cómo pensamos, porque cómo pensamos determina cómo vivimos después, cómo actuamos, ¿no? ¿Cómo pensamos? Principalmente hacia aquel que no nos trata bien, hacia aquel que no nos ama, que no nos corresponde, que no nos devuelve lo que le damos. ¿Cómo actuamos con él? Piensa cómo el Señor te ha tratado. Piensa el Señor cómo ha actuado contigo. Y dile, Señor, ayúdame a vivir yo así. Mirad, yo pongo aquí una oración para todos. Señor, gracias por ser un Dios benigno y bondadoso conmigo. Que buscas mi salvación, Él se aplaza el castigo, buscas mi salvación y mi bienestar eterno. En esta vida vamos a vivir muy poco, pero hay una eternidad que Dios quiere que compartamos con Él. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo que mostró benignidad y bondad, incluso cuando sus verdugos le estaban crucificando. Él quiso ofrecer y nos ofrece su salvación. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Si eres del Señor y tienes al Espíritu Santo, gracias por el Espíritu de Cristo, un Espíritu que quiere formar un carácter conforme al de Cristo, benigno y bondadoso. Y perdóname, Señor, porque muchas veces tengo malos deseos. Muchas veces tengo ideas de venganza, estoy irritado, molesto, cabreado, caliente, porque a otros les va bien cuando pienso que me debiera ir a mí bien, ¿no? Perdóname, Señor. Forma en mí tu carácter, benigno, bondadoso, de manera que se refleje que tú vives en mí. Que así sea. Señor, gracias por tu palabra. Señor, trabaja en nosotros, moldéanos, sigue obrando en nuestras vidas con bondad, con benignidad. Señor, enséñanos también a ser nosotros igual, benignos y bondadosos con aquellos que nos rodean, no porque lo merecen,
sino como resultado de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por el gozo que hay en ti, por tu benignidad y por tu bondad. Señor, te pedimos tu bendición para esta semana que empezamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.